parábola para que oraran siempre y no desmayaran, diciendo: había en cierta ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Había también en esa ciudad una viuda que acudía a él diciendo: hazme justicia a mi adversario. Y él se estuvo negando por algún tiempo, pero después dijo para sí: aunque no temo a Dios ni respeto a hombre alguno, no obstante, puesto que esta viuda no deja de importunarme, le haré justicia para que no esté viniendo constantemente a causarme molestias. Y nuestro Señor dijo: presten atención a lo que dijo el juez inicuo. Y Dios no hará justicia en especial a sus escogidos, que lo invocan día y noche, siendo paciente con ellos. Les digo que les hará justicia rápidamente, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Amén. Fíjese qué cosa maravillosa, y que terminamos de hablar ahora con respecto a la oración. Dijimos que Sofía y Milagro era fruto de la oración, ¿eh? Y también sabemos que nuestra hermana Mónica ya está en casa, que la operación fue todo un éxito, que los médicos realmente no entendían muchas de las cosas que pasaron, pero nosotros entendemos porque la oración del justo pone muchos efectos. Amén. Y yo siempre les digo que la mayor unción no es de una sola persona, la mayor unción que hay es cuando toda la iglesia se une en un solo propósito. Amén. Cuando toda la iglesia ora encima de un solo propósito y ora con fe, el Señor atiende. Y hoy Mónica está en casa, gozando de perfecta salud, recuperándose, y va a estar con nosotros muy en breve, glorificando el nombre del Señor. Amén. Me debe un asado. Le dije el domingo pasado, cuando vuelvan, vamos a comer el asado de la victoria. Gloria a Dios. Bueno, dejando el chiste largo, vamos a hablar serio. Aquí nos cuenta una parábola del Señor, pero que a pesar de ser una parábola, ¿qué es una parábola? Es una verdad. El Señor, cuando hablaba por parábola, nos estaba hablando de lo cotidiano, nos daba ejemplo de lo cotidiano para mostrar verdades espirituales, para que nosotros lo podamos entender mejor. Amén. Por eso usaba el cotidiano. Y yo siempre les digo esto, no quiero que se olviden, porque muchas veces cuando algunos leen la parábola tal vez piensan: no, pero Jesús lo que estaba queriendo contar es una historia, nada más. No, lo que Jesús está haciendo es enseñando. En cada parábola que el Señor refería, Él quería traer una enseñanza. Y nosotros tenemos que prestar atención a aquello que Jesús le daba atención y quería enseñar. Y una de las cosas que Él enseñó acerca de la oración. Ustedes saben cuando leen los evangelios que el propio Señor Jesús oraba, tenía una vida de oración. Siempre lo vemos orando solitariamente con el Padre, teniendo comunión. En los momentos más difíciles estuvo orando. El Señor ayunó. Entonces Él es nuestro ejemplo. Y aquí nos dice que tenemos que orar. Dice que Él dijo esa parábola para mostrarnos la necesidad de siempre orar y nunca desmayar. O sea, perseverar en la oración. Amén. Y nos cuenta la historia de un juez que no temía ni a Dios ni a hombre, un hombre realmente, vamos a decirle, la sociedad lo llama malo, ¿no? No temía ni a Dios ni a hombre alguno, era un juez, impartía justicia en la ciudad, y dice que una viuda pobre le iba a pedir justicia contra un adversario. Una viuda pobre, o sea, una persona que no tenía ni un tipo de recurso, ni un tipo de amparo, ni material ni jurídico, nada. Era una viuda, no tenía marido, claro, no tenía sustento, nada, y era pobre encima, o sea, vivía de lo que podía. Era una persona totalmente sola. Pero esa viuda iba todos los días al juez para pedirle que le hiciera justicia. Y lo que el Señor nos quiere decir, que mire, fíjese que a pesar del hombre ser un juez, que no tenía Dios ni al hombre, pero una cosa le llamó la atención de esta viuda, era que todos los días iba y le importunaba. Y dice: bueno, si yo le sigo negando la justicia, esta viuda me la voy a sacar de la puerta de acá, del juzgado, vamos a decir. Todos los días va a estar acá diciéndome que le haga justicia, diciéndome, y un día me va a colmar la paciencia, todo. Entonces, para que eso no pase, le voy a hacer justicia. Y el Señor dice: fíjense, lo que juez, a pesar de ser tan malo, a pesar que no teme ni a Dios
Dios, ni a ningún hombre, mucho menos a una viuda, que le iba a tener miedo. No le iba a hacer justicia y se acabó. Pero a pesar de que no le tenía miedo a nada, ni respetaba a nadie, le hizo justicia y dice, ¿cuánto más nuestro Padre atenderá a sus escogidos rápidamente que claman a Él de día y de noche? Pero termina con una frase que muchas veces parecería que está sacada del texto, y se dice, esa frase acá en el final dice, ¿qué tiene que ver con lo que Él está hablando? Fíjese que la última frase dice, les digo que les hará justicia rápidamente, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? ¿Qué tiene que ver esto? Ahí dice, ¿qué es que el Señor está queriendo hablar? ¿De la segunda venida? No, está queriendo hablar que la viuda iba al juez porque era la única cosa que tenía para que le hiciera justicia, la autoridad. Y dice que el pueblo de Dios tiene que ir al justo juez, sabiendo que es el único que tiene poder para hacer justicia, para atenderte. Pero hay algo, tenés que creer que Él lo va a hacer. Por eso que Jesús dice, por ventura el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. O sea que el Hijo del Hombre, nosotros vamos a creer que Él puede hacer justicia, o vamos a partir a hacer justicia propia, o vamos a hacer como el impío y a la justicia de los hombres, o vamos a creer en la justicia de Dios. Muchas veces cuando miramos el mundo, vemos que los malos prosperan y los buenos padecen, y pensamos que hay injusticia. Claro que hay injusticia, pero no de parte de Dios, porque Dios no mide las cosas de esa manera. Amén. Amén. Pero muchas veces cuando vemos de una manera humana al mundo, pensamos que Dios es injusto y nos quejamos por la injusticia que hay, y muchas veces guardamos odio en el corazón, rencor o deseo de venganza por algo que no podemos hacer, porque nos sentimos incapaces de cambiar la situación, porque no vamos al juez justo que sí puede cambiar la situación. Amén. Esto te lo digo conforme a tu vida. Te pueden pasar situaciones injustas y muchas veces le decís, ¿por qué Dios permitió esto? Tal vez ya se lo dijiste a Dios, ¿por qué Dios permitió esto? Porque de alguna manera Dios lo permitió. ¿Pero por qué lo permitió? ¿Porque Dios te tiene bronca? Muchas cosas que nos pasan, muchas injusticias que vienen porque nuestra vida le precisa de fe para creer y encomendar las injusticias al trono de la gracia. Si sufrimos injusticia por causa del Evangelio, gloria a Dios por eso. Amén. Amén. Porque estamos en un mundo que es terreno enemigo. Estamos en un mundo hostil contra el Evangelio, en el cual el diablo, dice la Biblia, es el señor de este siglo. Amén. O sea, el diablo está reinando, por así decir, en cuanto el tiempo se lo permite. Ya se está terminando. Eso lo hablamos hace semanas atrás. Pero lo que el Señor quiere decir acá es que el pueblo de Dios tiene que creer en el poder de la oración. Que así como un juez que no tiene temor de nadie consiga hacer justicia, dice, ¿cuánto más nuestro Padre acudirá rápidamente? Ese rápidamente, creo yo, hermanos, depende de la fe que pongamos en nuestro pedido. Amén. Pero fíjese, muchas veces oramos con fe, pero las cosas demoran, porque nosotros vivimos también esto puede influenciar nuestra vida, una generación de que todo era para ayer, todo lo queremos para ayer, no lo queremos para mañana, lo queremos para ayer. Siempre el apuro, porque pensamos que nuestras urgencias tienen que ser las mismas urgencias de Dios, y tienen que ser nuestros tiempos los tiempos de Dios. Por eso que no hay paciencia para esperar el tiempo de Dios. Y muchas veces cuando queremos orar y tomamos la delantera para resolver, terminamos metiendo en un problema mayor, porque nos falta paciencia. Y la paciencia es un símbolo de la falta de fe, la impaciencia, perdón. Amén. Nos ponemos impacientes, por eso lo hago yo. Fíjese que cuando, como les decía anteriormente, cuando el pueblo de Dios se une para orar encima de un propósito, el Señor opera de una manera tremenda, poderosa, opera milagros, no hay barreras para eso. Amén. Pero muchas veces nos olvidamos de la oración, y la oración queda como último recurso, cuando tendría que ser el primero. Porque la Biblia dice que el Padre tiene deseo de responder por oración. Amén. Amén.
Pero es necesario que creamos en aquello que le pedimos al juez. Hay un juez que está sobre todas las cosas y que Él imparte justicia con justo juicio, que es nuestro Padre. Es tu Padre, decir que está al lado tuyo. A mí no me gusta decir eso, pero a veces para que quede marcado esto. El juez justo es tu Padre. El juez justo es tu Padre, es mi Padre. No es un desconocido como lo era para la viuda. Ese juez justo es mi papá, es tu papá. Y si un juez que no temía ni a Dios ni al hombre, por la importunación de esa mujer, le consigue hacer justicia para que no le colme la paciencia, ¿será que Dios no va a tener paciencia con nuestras oraciones? ¿Será que Dios no se va a agradar de aquellos que claman a Él día y noche porque en Él confía? Pero dice, es necesaria la fe. Por ventura el Hijo del Hombre hallará fe cuando vuelva a la tierra. Por ventura el Hijo del Hombre, cuando mire nuestros corazones, va a hallar fe en aquello que le hemos pedido. Por eso que el factor de la sociedad que vivimos es un factor que muchas veces influencia y queremos pasar delante de Dios. Otro es el espiritual. El espiritual es, en aquello podemos ver eso, lo que cuando oramos, muchas veces, ¿por qué la oración demora un tiempo? ¿Y por qué precisa ser perseverante? Porque cuando oramos, hay alguien que quiere interrumpir la oración, no quiere que la oración sea respondida, que es nuestro adversario, Satanás. Lamentablemente, o vamos a decir, si hay alguien que sabe que Dios responde a oraciones, es el diablo. Por eso lucha tanto contra las oraciones. En Daniel 10 nos dice que Daniel oró durante 21 días y ayunó. Se lo voy a leer. Habla de Daniel 10. Fíjese, cuando oramos, lo que puede pasar en el reino espiritual. Voy a leer el versículo 2 y después voy a saltar para otros versículos. Dice, en aquellos días, yo, Daniel, estuve sentado en lamento 3 semanas completas. No comí manjares exquisitos, ni entró en mi boca vino ni carne, ni me ungí con aceite hasta que se cumplieron 3 semanas completas. Amén. Fíjese acá, dice en el versículo, voy a cortar, después les explico los versículos, no voy a leer, porque si no, dice en el versículo 12, entonces me dijo el ángel que se le había aparecido, Daniel, no tengas miedo, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón para el entendimiento, a fin de estar en la presencia de tu Dios, fueron escuchadas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Sin embargo, el gobernante del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí que Miguel, uno de los principales príncipes, llegó para apoyarme y me quedé allí contra el gobernante de Persia. ¿Amén? ¿Qué está hablando ahí? Fíjese que en el primer día que Daniel comenzó a orar, Dios escuchó su palabra, dice. ¿Amén? Del primer día. No fue el día 21, desde el primer día. Pero dice que lo que Daniel no veía, que en el mundo espiritual había una batalla, dice aquí. Sin embargo, el gobernante del reino de Persia le está hablando a un ángel, lógico que no era el gobernante físico que se le va a oponer a un ángel para que la oración no llegue, está hablando el gobernante, un principado espiritual, amén, en las regiones celestes, que es el ángel. La palabra ángel es mensajero. Cuando el ángel va a acabar con la respuesta, esto parece medio de película, pero es así, las películas son películas, y esto es realidad, amén. Puede parecer, pero no lo es. Esto es verídico, porque es palabra de Dios. El ángel baja con el mensaje, pero en las regiones celestiales hay espíritus malignos, hay principados, hay gobernadores que intentan impedir que el pueblo de Dios reciba esa respuesta, y de tal manera que hay batalla en el cielo para que la respuesta no llegue. Imagínense si el diablo sabe que Dios responde a las oraciones. Pero muchas veces el pueblo de Dios no entiende el poder de la oración de su pueblo. Nosotros nos falta fe
para que el primer recurso de nuestra vida tenga que ser la oración y no las demás cosas que el mundo nos enseña que tenemos que hacer. Fíjese que desde el primer momento que Daniel dispuso su corazón para entender y para orar, para consagrarse al Señor, sus palabras fueron oídas y el ángel fue enviado por causa de las palabras de Daniel. ¿Será que Dios no va a enviar un ángel cuando vos orás? Que no lo veas no quiere decir que no lo mande. Amén. A Daniel le fue dado el privilegio de verlo, porque el Señor no solamente estaba mirando a Daniel, el Señor estaba preparando y sabía que un día ese libro y esa historia iba a quedar registrada para que todas las generaciones pudieran edificarse y ver que esto es verdad y cómo funciona el mundo espiritual. Amén. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Un principado se le opuso a ese ángel que venía con la respuesta, y hasta que no lo venció, no consiguió, vamos a decir, pasar y llegar. Pero ¿qué es lo que hizo que Daniel recibiera la respuesta? La perseverancia, los 21 días. Desde el primer momento el ángel vino, pero estuvo 21 días en batalla, orando, perseverando en oración, hasta que llegara la respuesta. Y esto es lo que el Señor nos enseña en la parábola del juez inicuo y la viuda pobre: a orar siempre y no desfallecer. Porque muchas veces cuando comenzás a orar, y por la situación que orás, muchas veces parece que peor en vez de mejorar, y muchos se desaniman por causa de eso. Yo oré para esto y me pasa lo otro, lo contrario, y parece que Dios me respondió. Al contrario, no. Es que justamente está habiendo una oposición en el mundo espiritual que te quiere hacer desistir de la oración. Por causa de que la oración es tan poderosa, es que el diablo lucha tan ferozmente para distraerte, para mostrar, crear situaciones para que vos pares de orar. Porque sabes, si paras de orar, el ángel no va a llegar. No porque no tenga fuerza. Vos te preguntás, y Dios no lo puede hacer, le pega un bolero al diablo, que no queda nadie. Al diablo con el diablo. ¿No es verdad? Un ángel. Pero si un ángel cualquiera, dice el libro Apocalipsis, que lo agarra a Satanás y lo ata y lo tira, ¿por qué ahora no viene con mi oración? Ya te hiciste esa pregunta, a lo mejor te la vas a hacer en casa, te la digo yo antes que vos te la hagas en casa. Y después me llame, Pastor Horacio, ¿por qué? Ya te la digo. ¿Por qué? Porque Dios te está entrenando para la eternidad. Dios quiere que vos luches, Dios quiere que yo luche. Para Dios el diablo no es contrincante, ni para los ángeles. Pero Dios quiere que en este cuerpo vos aprendas a vencer al diablo a través de la oración. Amén. Porque te está entrenando para la eternidad. Jehová, Dios de los ejércitos. Pero las armas de nuestra milicia no son carnales, y espirituales, y son poderosas. ¿Para qué? Para destruir, ¿qué cosa? Fortalezas, todo sofisma, toda falsa doctrina, toda suerte de espíritu maligno, toda filosofía vana, todo y cualquier mal que el diablo invente. La palabra del Señor, la oración de justo, lo echa por tierra. Amén. Esto es lo que el Señor nos quiere enseñar: a perseverar hasta conseguir la respuesta. Amén. Amén, hermanos. Perseverar hasta conseguir la respuesta. Daniel necesitaba una respuesta, buscó al Señor y Daniel decidió no contaminarse con los manjares del rey, que el rey lo tenía así. Nabucodonosor, si usted lee la historia, los 9 capítulos anteriores, usted ve que Daniel le soluciona un misterio, un sueño que Nabucodonosor tuvo, y varios sueños y varias cosas que Daniel le reveló, porque el Espíritu de Dios era con Daniel, le revelaba los sueños del rey. Entonces el rey, Daniel era tenido como, vamos a decir, la mano derecha de Nabucodonosor. Lo tenían en estima, en un hombre que sabía que el Espíritu de los dioses, dice la Biblia, estaba sobre él, que Dios hablaba a través de él. Entonces Daniel no usó de ningún de esos privilegios, porque sabía que delante del Rey de los Reyes no era nada. Precisaba llegar con oración. Amén. Y 3 semanas se propuso no contaminarse con los manjares del rey, no comió carne, no tomó vino, no ungió su cabeza con aceite, simplemente se humilló delante de Dios y oraba. Dice en los primeros capítulos de Daniel, no me acuerdo cuál ahora exactamente, que Daniel todos los días oraba 3 veces continuamente. Él hacía oración constante a Dios. Él sintió la necesidad de hacer un ayuno parcial
de abstenerse de los manjares del rey para buscar al Señor, porque había una urgencia. Él quería saber cosas del Señor, sentía en su espíritu que Dios quería hablar con él. Y cuando él comenzó a orar, dice, del primer momento que dispusiste a tener entendimiento y ahora fueron oídas tus palabras. Y el ángel vino, el mensaje llegó, la respuesta vino. Solo que no pude llegar antes porque el príncipe de Persia se me opuso y 21 días luché con él. Pero vino Gabriel, uno de los principales, y me ayudó. Pidió refuerzo. Ahí llegó Gabriel y dice, vamos muchacho. Y ganaron. Hay batalla, hermano, en el cielo. Pero lo que hace que la batalla gane, no porque los ángeles no sean poderosos para ganarla sin tu ayuda, pero es la oración que va a fortalecer a los ángeles para que lleguen con la respuesta. Dios dejó esa responsabilidad a nosotros, de orar. Por eso que Jesús oraba. Y por eso que dice, oren y perseveren hasta alcanzar, porque van a tener oposición. Y por eso que muchas veces no recibimos la respuesta, porque paramos antes de recibirla. ¿Por qué? Porque hoy vivimos en una sociedad en que todo era para ayer y nos dejamos llevar por la sociedad y nos olvidamos que nosotros no estamos mal en esta sociedad. Estamos acá para ser luz y sal, nada más. Porque nosotros ya fuimos comprados, pertenecemos a una nación diferente, que es el reino de Dios. Ya pasamos, salimos de este mundo, estamos en el mundo, no hacemos parte de él. Pero estas verdades tan simples y tan predicadas son olvidadas a la hora de la oración. Porque muchas veces la oración, como le decía, es el último de los recursos, o casi el último de los recursos, o debería ser el primero. Si lo estás aplicando como el primero, gloria a Dios por eso, no nos olvidemos que es el primer recurso. Amén. Yo me alegro cuando los hermanos mandan mensajitos, orar por tal persona, y le manda la cadena a todo el mundo, todos los hermanos le mandan mensajitos, orar por tal. Y cuando todos los hermanos se colocan a orar en sus casas, después vemos el fruto de la oración, vemos la respuesta. Amén. Pero en tu vida personal, en aquellos anhelos, vamos a decir, querés servir al Señor, no sabes cómo hacerlo, empezá a orar a Dios y no pares hasta que el Señor te muestre lo que vas a hacer. Amén. Orar y esperar. Orar es lo más difícil, porque lo más fácil, humanamente hablando, es orar y salir corriendo antes que el Señor te diga algo. Orar y hacer lo que a mí me parece, lo que me viene a la mente o lo que estaría bueno hacer. Son trampas. Orar y esperar hasta que vos tengas la certeza, Dios que me habla, no te vas a confundir. Porque el Espíritu de Dios no es Dios de confusión. Te va a poner la certeza y decir, esto es lo que tengo que hacer. Si todos hiciéramos eso constantemente, la iglesia habría cada vez menos dudas y más certeza. Amén. Amén. Porque hay alguien que nos quiere enseñar todas las cosas, que es el Espíritu Santo. Él nos guía toda la verdad. Él es nuestro maestro por excelencia. Dios ha levantado maestros. Amén. Pero hay un maestro que está por sobre todos los maestros, que es el Espíritu Santo. Y Él, ¿dónde vive? Dentro de nosotros. Y Él nos guía toda la verdad. Cuando Él consigue guiarnos a toda la verdad, siempre que confiemos en Él. Que Él te guía a toda la verdad. Que Él tiene un propósito, que Dios, el Espíritu Santo sabe lo que Dios planeó para tu vida. Y aunque no te guste, porque Él va a llevar a la muerte, te va a llevar a la muerte del yo, no a la muerte material, sino a la muerte de vos mismo, de tus deseos, que pueden parecer buenos, pero si no están dentro del plano de Dios, es lo peor que te puede pasar. Y el Espíritu Santo te quiere librar de tus deseos para poner los deseos de Dios dentro tuyo y dentro mío, porque es lo mejor. Amén. Pero ahí voy a ser plenamente feliz, sí, por hacer la voluntad de Dios, que ni siempre es lo que te va a gustar hacer. Pero una cosa el Señor te da, la alegría de saber que estás haciendo lo correcto, a pesar de que tu carne grita, patalea y espermea y no quiere hacerlo. Amén. Pero si te rendís al Señor, eso va a llevar galardón eterno, cuando te dejas guiar por Él y lo obedeces. ¿Cómo hacemos eso? A través de la oración. En Efesios, con la oración, con nuestro entendimiento, podemos orar y decirle, Señor, muéstrame tu propósito. Yo creo que tú eres un Dios de propósito, Dios. Yo quiero saber el propósito. ¿Cuál es mi lugar dentro del cuerpo de Cristo? Si ese es tu duda. Si tu anhelo es otro, pedile al Señor. Pastor, ¿está mal pedir cosas materiales? No, siempre y cuando les pidas dentro de aquello que vos seas capaz de soportar que Dios te dé. Amén.
¿Qué quiere decir con esto? Tal vez no seas capaz de soportar una prosperidad excesiva porque vos no te conocés cuando tenés mucha plata. Vos decís, no, yo con mucha plata serviría al Señor. No confíes en vos. Amén. Señor, si vos querés prosperarme, primero transformar mi corazón para que la prosperidad no sea una piedra de tropiezo para que me aleje de ti. No dejes que nunca pase eso en mi vida. Amén. Amén. Pero el Señor te puede prosperar. El Señor anhela darte cosas también materiales. No tiene problema con dar. El Señor es rico en dar. No hay problema en dar. Amén. Dios quiere dar. Dios se alegra en dar. Pero nuestro corazón, nuestra verdadera alegría no está en las cosas materiales, sino en los tesoros que juntamos en el cielo. Y eso lo podemos hacer en el espíritu, porque en la carne no te va a causar alegría. En la carne te olvidás que hay que juntar tesoro en el cielo. En la carne querés juntar tesoro en la tierra. En la carne lo que tenés es lo que te da alegría, y no lo que no ves. Es lo que ves que te da alegría. Y la Biblia dice que tenemos que alegrarnos por lo que no vemos. Por ejemplo, no se alegren porque los demonios se les sujetan, y sí porque vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Gloria a Dios, yo nunca lo vi, pero yo lo creo. ¿Por qué? Porque el Señor lo dice. Amén. Me alegro porque tengo vida eterna. Me alegro porque la muerte no va a reinar sobre mi vida. Es un pasaje de un lado a otro, a la eternidad junto con Cristo. Entonces no tengo de qué temer. Estoy acá por un periodo de tiempo y estoy para cumplir la voluntad de Dios. Soy embajador en nombre de Cristo. Es la iglesia que hace el trabajo, porque Dios está entrenando a aquellos que van a reinar juntamente con Él. Y la oración es parte de este entrenamiento. La perseverancia en la oración es parte de este entrenamiento. Amén. Perseverar. Perseverar orando y orando con fe, porque el Señor, una oración sin fe, Dios no la escucha. No tiene fuerza, no llega, no toca. Una oración con fe es aquella que va directo al trono de Dios. Y si perseveras creyendo, a pesar de que no estás viendo el fruto de tu oración, lo vas a ver, porque Dios va a hacer con que lo veas. Amén. Gloria a Dios. Miren lo que dice aquí. En Efesios 6 nos habla también, y ustedes lo saben muy bien de esto, una herramienta poderosísima. Que la oración, claro. Fíjese lo que dice Efesios capítulo 6, en el versículo 18, después les leo lo anterior, dice 6:18, orando en todo tiempo en el Espíritu, con toda oración y ruego, velando en oración, siempre orando e implorando continuamente por todos los santos, y a la vez por mí, para que al abrir mi boca me sea dada palabra para proclamar osadamente el misterio del Evangelio, del cual soy su embajador en cadenas, para que lo hable libremente como debo hablar. Amén. Orando en todo tiempo en el Espíritu, con toda oración y ruego, velando en oración siempre, orando e implorando continuamente por todos los santos. La oración protege. Orando en el Espíritu, oración en lengua, que ustedes tanto conocen, saben, practíquenlo, no se olviden. Que no lo hablemos todos los días no quiere decir. La oración en lenguas, como dice aquí en Romanos 8, si lo leo porque mejor que leamos la Biblia, yo me lo acuerdo, pero mejor leerlo. Dice en Romanos 8, 26 y 27, dice así también: el Espíritu ayuda a nuestra debilidad, porque orar como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo ora por nosotros con gemidos inefables, porque el que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, que ora por los santos de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Quién conoce la voluntad de Dios para tu vida? El Espíritu Santo. ¿Y dónde habita el Espíritu Santo? Dentro tuyo. Y cuando vos orás en el Espíritu, liberás que el Espíritu Santo ore conforme a la voluntad de Dios, el propósito de Dios para tu vida. ¿Te parece suficiente razón para orar?
¿Por qué se piensa que Pablo decía ahora en lengua más que todos ustedes, a los corintios? ¿Porque oraba 5 minutos o porque oraba continuamente? Le doy gracias a Dios por en lengua más que todos ustedes, dice Pablo. Amén. Pero en la iglesia prefiero orar 5 con mi entendimiento que 10.000, para enseñar a otro que 10.000 en otras lenguas, porque en la iglesia preciso enseñar con mi entendimiento para que otros me entiendan. Amén. Pero en mi vida devocional, en mi vida de oración, yo puedo orar todo el tiempo que quiero en lenguas. Y abro un paréntesis, iba a postar un video en YouTube, que lo encontré, no me acuerdo cómo, hace algunas semanas atrás. Cuando tenga internet lo pongo. Es sobre un estudio, un estudio científico que hicieron, el noticiero de la CNN en Estados Unidos. Un estudio científico que hicieron lo que era el hablar en lenguas con respecto a las oraciones de otras religiones, lo que causaba en el cerebro humano. El tipo, un científico, estaba queriendo probar lo que pasaba si realmente la Biblia decía o no decía que el entendimiento no funciona cuando uno ora en lengua. Entonces, llamaron a un pastor, mostraban a las personas hablando en lengua en la iglesia, todo, y llamaron a un pastor si él quería hacer ese estudio, y una hermana de la iglesia. Le dijeron que sí. Entonces ellos oraban en lenguas, y en cuanto a eso lo metían en el tomógrafo. Le hacían una tomografía de esas avanzadas en el cerebro. Entonces le hicieron una tomografía, todo le captaba el cerebro, y después fueron a hacer lo mismo con un budista, como les mostraban. Era 20 minutos creo que dura. Otras religiones, cuando oraban al Dios de ellos, ¿no? Entonces dice que mostraba el cerebro de cada uno, de los que habían hecho eso, que el cerebro del pastor, la parte pensante, no tenía la mancha que se marcaba, el tomógrafo no marcaba que funcionaba en cuanto él oraba. En cuanto a la de los otros, se veía más fuerte, una mancha verde, vamos a decir que el tomógrafo lo tomaba así, era bien evidente que forzaban la parte del cerebro que es utilizada para orar pensando con el entendimiento. Y dice, entonces el orar en lengua, le dice la reporter, no entra el entendimiento, es algo del espíritu. Yo no sé si es del espíritu, porque yo no soy cristiano, no soy de ninguna religión, dice. Lo que yo le puedo decir científicamente es que cuando ellos oran en lengua, la mente de ellos, la parte pensante, no funciona. Claro, se cumple lo que la Biblia dice, cuando yo oro en lengua, mi entendimiento queda sin fruto, o sea, no participa. ¿Por qué? Oro en el espíritu. Y no preciso pensar lo que voy a decir, porque fluye naturalmente. Amén. Amén, amados. No preciso el estudio científico para que me diga, pero estoy colocando como ilustración para que vean una confirmación más de que lo que la palabra de Dios dice es verdad. Amén. Y otra cosa, cuando oramos en lengua, liberamos el Espíritu de Dios, queremos conforme a la voluntad de Dios, para que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Cuando oramos con entendimiento, oramos por cosas específicas, porque hay una diferencia. Cuando yo oro en el Espíritu, yo no comando la oración. Yo no sé si estoy orando por fulano o por beltrano. Estoy orando, el Espíritu está orando conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué cosas está orando? No lo sé. Amén. Para eso Dios me dio el medio de comunicarme con Él con el entendimiento. Para orar por cosas específicas. Y si yo oro con fe, tiene el mismo poder. Porque Dios me va a atender. Y yo tengo la certeza que estoy orando por fulano que está enfermo. Y estoy orando para que Dios lo cure. Y vos estás orando porque Dios lo cure. Estamos orando con entendimiento. Orando con fe al Dios que cura. Y cuando oramos con fe, Dios cura. Amén. Amén. Y perseveramos hasta que vemos la cura en ese pueblo. Y glorificamos a Dios por eso. Por eso que tanto una oración como la otra es importante. Ahora, el cristiano que no ora no va para ningún lugar, vive confundido toda su vida sin saber para qué está, y en definitiva se va al mundo de vuelta porque no consiguió tener comunión con Dios. La oración fortalece tu espíritu. Por eso que el enemigo lucha tanto, y como la carne se levanta, cada vez que vos vas a orar te da sueño, cada vez que vas a orar siempre hay algo más importante para hacer. Igualmente cuando te pones a leer la Biblia, vas a leer la Biblia, siempre hay una urgencia más importante que leer la Biblia. Algo pasa en tu mente que te saca de la Biblia. No quiero leer la Biblia, después la leo porque ahora tengo algo más importante. Y no te das cuenta que la cosa más importante es tu parte espiritual. Amén. Amén. Es el alimento espiritual. A la mañana te levantás, te tomás unos mates, te comes unos bizcochitos, unas facturas, no sé.
Pero comete unos bizcochitos espirituales. Orá un poco en lengua. Orá con entendimiento. Unos mates con bizcochito espiritual. ¿Para qué? Para que salgas a tu quehacer diario fortalecido en el Señor y en la fuerza de su poder. Amén. Cuando tenés un tiempo, tu mente está en el trabajo, concentrado, pero tu espíritu, vos podés orar en lengua cuando trabajás. ¿Por qué? Pues no precisás concentrarte, el espíritu fluye. Puedes estar una máquina en un torno, en algo que requiere tu atención, y torneando una pieza, fresando una pieza, y podés estar orando en lengua. Porque tu entendimiento, vos no tenés que pensar lo que va a decir, fluye, la lengua fluye. Y tu entendimiento está en la fresadora para que no te corte los dedos. Y para fresar la pieza como tiene que ser, con precisión. Amén. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Las amas de casa están cocinando, peinando al chico para ir a la escuela, y con la otra con el codo mezclando la comida. Tareas mentales. Pero vos podés orar en lengua. Amén. Amén. Lógico que esto nos quita que tenemos que tener un lugar apartado, un tiempo apartado con Dios para orar también. Pero no hay motivo para decir yo no puedo orar. Dios creó ese lenguaje. El Espíritu Santo lo trajo del cielo. Porque sabía que orar como conviene nosotros no acertaríamos. Siempre oraríamos por motivos banales, por motivos egoístas o por diferentes motivos. De 10 oraciones, 2 son buenas, vamos a decir, ¿no? No estoy juzgando, estoy hablando en general. 2 son por la vida de los hermanos y 8 para nosotros, para que Dios nos dé cosas. Pero cuando oramos en el Espíritu, 10 veces, las 10 veces son para vos, para Él, para Él, para Él, para Él, porque va conforme a la voluntad de Dios, no conforme a la tuya. Amén. Dice que habla en lengua, que ora en lengua a sí mismo, es el único don que te edifica. No hay otro don que te edifica vos mismo. Que te edifica vos. ¿Qué quiere decir edificar? Estás haciendo una casa firme, sólida. Amén. Estás creando un firme fundamento en la fe en Cristo Jesús. Te carga la batería, te pone pilas. Amén. Algunos dicen así, te carga las pilas de tal manera que después cuando orás por las personas, Dios manifiesta su poder. Cuando orás sale unción del Espíritu Santo. Cuando orás hay autoridad de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque te estás edificando. Es el único don que edifica, y es un don que Dios le dio a toda la iglesia. No le dio a toda la iglesia los dones de cura, no le dio a toda la iglesia de profetizar, pero sí el don de orar en lenguas. ¿Por qué? Para que todos sean edificados. Amén. Para que nadie pueda tener una ventaja encima del otro. No voy a empezar a hablar sobre eso, ya me voy. ¿Por qué unos no hablan en lengua? ¿Porque no quieren o porque no creen? Porque la Biblia dice, en mi nombre, estas señales seguirán los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas. ¿Quién? ¿A qué cree? No dijo a una raza selecta ni a especiales. Dijo a todo aquel que cree. Algunos le quieren sacar esa parte del versículo para justificar porque no hablan. Bueno, si el orar en lengua no es para todos, el expulsar demonios tampoco, el orar por el enfermo tampoco, porque el versículo va continuado de todo. Estas señales seguirán a los que creen, todas las señales. No una ni dos, ni la que a vos te guste, la que no tenés, por eso te gustaría tenerla, y como no la tenés, la ponés para el lado. Porque la mayoría no habla en lengua, o una parte no habla en lengua porque no fueron enseñados. Lamentablemente. ¿Cuándo puedes recibir don de lengua? Cuando ores a Dios. Pedir a Dios, Señor, bautiza con el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lengua. Dios te lo da. Es bíblico, hermanos. Ya todos los casos que Pablo, que Pedro, que los discípulos oraron, ¿qué pasaba? Reciben el Espíritu Santo, ¿qué? Oraban en lengua y profetizaban, todos. Alguno me dirá, y cuando Pablo recibió el Espíritu Santo a través de la vida de Ananías, ¿por qué no oró en lengua? Bueno, no oró en lengua, que no lo diga ahí no quiere decir que no oró, porque él escribió 1 Corintios 14 que dice oro en lengua más que todos ustedes. Entonces, ¿cómo que no oró en lengua? Muchachos, no me agarran un versículo, me lo sacan, lean la Biblia toda. Amén. Porque muchas veces la agarra así, no, claro, bueno, acá hay un caso en el cual no se habló en lengua cuando se oró por bautismo del Espíritu Santo. No, ¿cómo que no oró? Si en Corintios 14 dice que él habla en lengua más que todos.
Si Pablo justamente aquel que enseñaba a la iglesia de Corintia cómo usar don de lengua dentro de un culto público, para que no haya escándalo, que la gente no dijera están todos locos, estos que hablan un lenguaje que nadie entiende nada. Amén. Volviendo y encerrando. Terminando. La oración perseverante con fe trae la respuesta. No te olvides que hay una lucha espiritual cuando la iglesia ora para impedir que la respuesta llegue. Pero sabe una cosa, que cada vez que un justo se pone a orar, la respuesta empieza a salir. Ya viene a camino. Hay que perseverar hasta alcanzarlo. ¿Cuánto lleva eso? No sé. Pero sabe una cosa, que Dios determinó que sea así porque Dios te está entrenando a vos y a mí para reinar juntamente con Él. Aprender a luchar en el espíritu, no en la carne. En la carne podés poner una bayoneta y salir, tener valentía y salir a pelear por los derechos tuyos y a la guerra, pero no pide ese coraje. El Señor pide que tengas coraje espiritual. Amén. El mundo dice, el reino de Dios se toma por violencia y los violentos lo arrebatan, pero no una violencia física, sino espiritual. Hay una batalla en el cielo. Y las armas de nuestras milicias no son carnales, no son violentas, son violentas espiritualmente. ¿Cuál es la violencia espiritual que el cristiano ejerce? La oración. La oración del justo puede muchos efectos. Cuando oramos para quebrar los poderes malignos, Dios atiende y quiebra los poderes malignos. Hay una batalla espiritual, fortalecido por la iglesia, por la fe de la iglesia, que pide una victoria encima de una vida o de una situación que humanamente muchas veces es imposible. Pero para Dios todo es imposible. Oramos a un Dios para el cual todo es posible. Y el propio Jesús dice, todo es posible a aquel que cree. Si puedes creer, le dijo al papá del muchacho lunático, todo es posible a aquel que cree. Nos ponemos de pie, hermano, en nombre de Jesús.